Estamos. Bueno, este es el primer episodio de En el filo de la charla, que no sabemos bien si es un programa de filosofía, una charla con amigos, un poco de todo. La invitada del día de hoy es la señorita Sofi Gaiche. Oli. Aplausos. Que nos va a estar hablando de Heidegger y el viaje de Chihiro. Bueno, Muy bien. gracias por invitarme, primero que nada. Gracias a vos, Sofi, por venir. Y la idea un poco de este programa, ya que es el primer episodio, estaría bueno que pongamos un poco en contexto, es intentar llevar la filosofía como un saber un poco más cercano, ¿no? A veces queda reducida a ámbitos de saberes un poco elitista o por el mismo lenguaje que utiliza la filosofía, a veces es difícil acceder a ese tipo de conocimiento. Entonces, la idea un poco de este programa es poder compartir la filosofía y que se vuelva accesible a todos y a todas, y por eso también relacionarla con cuestiones de cultura pop, como por ejemplo el viaje de Chihiro, que justo Heidegger y el viaje de Chihiro parecen de hecho el uno para el otro. El uno para el otro. Breve spoil. Sí. Empiezan los chistes. Sí, ya empezamos así. Bueno, Chihiro, peliculón. Peliculón, tremendo. Lo vi cuando tenía 5 años con mi abuela y quedé choqueada, me acuerdo de eso, breve así, digresión. Salí del cine y dije, mi abuela, increíble, mi abuela me dijo, me quedé dormida. Y yo quedé tipo, y ahí empecé a soñar, y ahí empezó la vida. Y ahí te volviste heideggeriana. Ahí al toque. Ahí al otro día nací filósofo. Sí, Chihiro, claro, es distinta la experiencia cuando la ves de chica, porque a mí me pasó lo mismo, que la vi de chiquita y como que te da más miedo todo cuando los padres, no sé, se convierten en cerdos, Chihiro perdida en el mundo de los espíritus y te identificas con Chihiro. Totalmente, Nosotras claro. siendo niñas, y por ahí no había tantas películas en ese momento, ¿no? Con niñas protagonistas. Además es una película que es para chicos, pero también es para adultos. O sea, la volví a ver muchas veces en mi vida, sin ir más lejos ahora para el programa. Y tiene todo un trasfondo que va mucho más allá de una película común y corriente para niñas. Sí, total. Bueno, la peli es de Miyazaki, que es un genio absoluto. Como el señor de todo esto, ¿no? Amo y señor de todo. Amo el señor del cine, lo amo profundamente. De hecho, ahí estuve chusmeando un par de cosas de Miyazaki. Él gana un Oscar con esta peli. Ya venía haciendo un montón de películas buenísimas. Náusica, Totoro. Y él gana un Oscar y no va a recibir el Oscar en protesta a la invasión de Estados Unidos a Irak. Genio. Hoy diríamos que si lo ganara no iría en protesta por Palestina, ¿no? Sí. No cambió mucho el sistema. Algunas cosas sí. Siguen iguales y las invasiones van como renovándose todo el tiempo. El público se renueva, las invasiones también. Pero siempre están los yanquis atrás, igual. Siempre hay un estado opresor de Sí. Miyazaki, súper fan de Ursula K. Le Guin y de Lewis Carroll. Y de ahí yo creo que viene un poco esta cosa que hablábamos de la similitud, un poquito de Chihiro y Alicia. ¿No? Tiene como algo. Porque Chihiro, podríamos decir que así como Alicia cae en el agujero, cae en este mundo de los espíritus. No cae en un pozo, no sigue a un conejo. Pero hay algo parecido, ¿no? Una niña que se pierde en un mundo cae en un mágico. mundo desconocido. Digamos, a diferencia de usted, yo la película la vi de grande. Sí. Y lo que le veo con otras películas, digamos que tienen como un disparador infantil en principio, pero después discuten una cuestión más intelectual o de ser o de cuestiones más mundanas y demás. Esa diferencia con las otras películas es que la trama y el conflicto de la película no se ve tan rápido desarrollado. Es mucha más la incertidumbre que el problema en sí mismo, el principio. Total. Eso es la primera sensación que a mí me dio, que es como que Es más lenta, ¿no? Es lenta. es más lento. Temporalidad. Sí, y mostrarse el problema, o sea, esa caída en un mundo distinto, porque es una caída en desconocido, bueno,
Bueno, es llega un interesante poco que salga después. esta palabra, ¿no? De la caída, porque vamos a ver que en Heidegger hay un concepto muy central en su teoría que tiene que ver con la caída, pero es una caída que no viene después de un estado de altura, no es que uno estaba primero, yo estaba primero en la montaña y me caigo, sino que ya estamos como estructuralmente arrojados a esta caída, que es este ser en este mundo del uno, por eso el chiste que habíamos hecho antes, ¿no? Vamos a ir metiendo. Ahora vamos a ir como de a poquito, pero ahí hay una cuestión con la caída que quizás va por otro lado que el que lo decías vos, pero bueno, yo voy como spoileando palabras, cosa de que después estén atentos cuando salgan esas palabras en la conversación, ¿no? ¿Y por qué Heidegger y el viaje de Chihiro? Bueno, se nos ocurrió justamente que uno de los libros más importantes, de los textos más importantes de Heidegger, que es Ser y Tiempo, se nos ocurrió que a través del viaje de Chihiro, la traducción esa es malísima. No, es buenísimo, entre Gauss, pero digo, ahora hay una La traducción traducción es mejor. pésima. No podemos decir eso. La peor publicidad del libro. No podemos decir eso. No podemos decir eso. No pasa nada. Pero digo, ya de por sí Heidegger maneja un lenguaje como muy complejo en alemán, o sea, ya en alemán, y en realidad lo que dice está muy acá, no es algo tan loco, ¿no? Uno como que dice, no, Heidegger, bueno, son conceptos que están mucho más familiarizados y en la corriente de lo que pensamos. Sí, que a todos nos atraviesan en el día a día y la idea es esa, ¿no? Como Deselitizar un poco, ¿no? Porque hay algo en Heidegger como de escribir de un modo muy complejo, incluso a propósito, ¿no? Para que solamente pueda ser leído por algunos. Y bueno, acá creo que un poco como la idea de Cata era como traer un poco más acá y ver que en realidad desmitificar un poco, ¿no? Traducirlo a un lenguaje Sí, más terrenal. y ver que en realidad, digo, no es tan allá lo que plantea, está muy acá. Por eso, tal cual, todo lo contrario. O sea, en realidad, Yo creo que la filosofía tiene como, para el que no la estudia o no es algo que consume, tiene dos complejidades. Una que acá en este país, en esta ciudad, en esta región, la filosofía en el colegio no se brinda de una manera muy amplia, que siempre es un año, sí. los tres, cuatro filósofos más conocidos de la historia, 5 minutos cada uno, todo el mundo sabe, pienso, luego existo y nada más, es esa frase de cabecera para todo el mundo y por eso somos todos filósofos. Y después lo otro es, al no hacer algo más exacto, al miedo de que el resultado es algo, sea por momentos, incierto. claro, es algo incierto o una introspección propia, bueno, no me animo tanto quizás a investigar o estar en el tema, porque a la larga nunca capaz llega un resultado, porque también es eso, no llegar al Es la idea. resultado. bueno, y es que sí, un poco la idea es como abrir, ¿no? Uno tenía una profesora, Craniolini, no sé si la puedo nombrar, que ella decía, cuando uno entiende algo, dice como, sí, me cerró, ¿no? Esta idea me cierra, o cuando no entiendes, dices, no me cierra. Y bueno, en realidad, la idea es que no cierre, ¿no? La idea es que abra. Entonces, quizás uno está acostumbrado hoy en día a que todo tiene como una satisfacción instantánea, ¿no? Me meto en esto solamente si llego como a un punto final donde esto queda cerrado, comprendido. Y bueno, hay que animarse, hay que tener cierto coraje para enfrentarse al misterio y no cerrar ese misterio. Un poco también de eso habla Heidegger, ¿no? Esto tiene que ver con las posibilidades más propias de ser sí mismo, tienen que ver con animarse a lo abierto y no taparlo, no encubrirlo en ya lo entiendo, ya lo sé. Entonces, bueno, nuestro mundo tiene esta cosa de querer satisfacer ya todo y tenemos como una tendencia, sobre todo nuestra generación, a frustrarnos muy rápido, como, bueno, quiero esto ya, si no me cierra, no quiero. Y bueno, esta otra temporalidad, ¿no? De permitirse abrirse al misterio y dejar eso como una pregunta abierta, no llegar siempre a respuestas que nos dejen a todos contentos y conformes, sino permitirnos vivir con esas incertidumbres. Es parte también de lo jugoso de la existencia en el mundo. Sí, y lo que en un sentido heideggeriano en definitiva es lo que nos va a permitir hacernos cargo también de nuestra propia existencia. Volviendo a Chihiro, ¿no? Nuestra idea es ir siguiendo la película, hacer un recorrido como el recorrido un poco de Ser y Tiempo en Chihiro, ver cómo podemos ir. Obviamente Chihiro no
es una metáfora exacta de ser y tiempo, entonces no es que encaja todo perfecto, pero nos pusimos a hacer este trabajo y nos dimos cuenta que había mucho del proceso que está describiendo Heidegger en Ser y Tiempo, en Chihiro. Y ponele esto que recién hablabas, ¿no? De cómo estamos un poco también perdidos en la cotidianidad, podríamos decir. Es algo que lo encontramos para mí al inicio de la peli, en Chihiro, que está como fastidiosa porque se va a mudar, que no le gusta, está como medio ensimismada, pero en un mal sentido, ¿no? Y sin embargo, hay algo de Chihiro que le permite... Heidegger habla como lo principal de este Dasein, que es el... Voy a ir un poco para atrás, ¿no? Como el ser en el mundo. Él no va a hablar de un sujeto, va a hablar de un ser en el mundo, ¿no? Que en cada caso es yo mismo, o sea, vos misma, ¿no? Y una de las primeras como enganches que este ser tiene con su existencia tiene que ver con la disponibilidad afectiva, con la disposición afectiva, con el ánimo. Entonces, en un punto estar como conectado, esta palabra no es Heidegger, o sea, tampoco voy a decir que es mía porque conectado no me voy a robar la palabra, pero bueno, no es Heidegger. Con el sí mismo tiene que ver con poder sentir lo que está pasando. Entonces, Chihiro no es un autómata que le dicen ahora nos mudamos y va, sino que ella siente cosas, siente miedo porque se va de su casa, siente tristeza porque deja a sus conocidos. Por ejemplo, en un momento ella dice, qué triste como que esta flor que me regalaron, mi primer ramo de flores, es un ramo de flores de despedida, ¿no? Como que ella está muy conectada en ese punto con lo que siente y en cambio a los padres se los ve más como en sí mismas. Son como perdidos en la inautenticidad. Como, bueno, vamos hacia allá, me cambiaron el trabajo, voy. De hecho, Chihiro va como mirando, ¿qué es esto? Le pregunta, ¿no? A la madre en un momento ve estas casitas. Y si ve un barrio, ¿no? O algo así distinto. Claro, dice, ¿qué son estas casitas? Que son como A la que se parecían casitas de pájaro, pajareras. claro. Y la madre dice, no, algo a lo que le rezan, como nunca, ella sabe todo. Hay algo de los padres que es como que ellos ya saben todo y no tienen ningún lugar para preguntarse nada. Ellos ya están en lo que Heidegger diría esta medianidad, este estado de comprensión. Si no lo sé, lo que imagino que es, le doy la certeza de que es eso en su totalidad. Y Tal cual. Total, antes de abrir no hay la pregunta. no hay una repregunta. Novedad, ¿no? Es como esta avidez de novedades de la que habla Heidegger, que es este estado de caída, ¿no? Por eso antes hablaba de la caída, pensaba que iba a aparecer la palabra, que es habitar este estado de comprensión media donde todo ya se da como por entendido, pero así como de oído, como que pensaba, por ejemplo, ¿no? El otro día veía una nenita que le preguntaba a la mamá, ¿qué es eso que está ahí en el cielo? Le señalaba un satélite, ¿no? Decía, una estrella. La madre ni miró. En ningún momento miró qué era lo que... Entonces, qué seguido, ¿no? Que pasa esto, que quizás a veces los niños tienen como más todavía algo de no estar como tan absortos en el uno. Suerte para las dos. ¿Qué es esto de el uno? Que venís con el uno. El uno. Bueno, el uno es como... Básicamente sería, uno dice que no se eructa, por ejemplo, ¿no? La mesa. Uno sabe que hay que actuar así, dice uno. Uno habla de cómo uno algún día morirá. algún día morirá. Uno tiene que ir a trabajar, no puede ser que no. Saber es como que... No es yo, no sos vos, es uno. Uno que es como un impersonal. un Es ser el individuo en la sociedad, es eso, uno es eso. de lo que se hace, lo que se dice, lo que se espera. Siempre, de uno. siempre hablando en cuestiones de normativa o cuestiones sociales. Sí. Caído en entre este comillas, mundo. tradicional, claro, caído acá. Estamos Sí. acá en este mundo social que le dice la publicidad, que no tiene que ver con la... O sea, podría relacionarse, ¿no? Con las publicidades de los medios, pero no. En este caso es como esto público, donde uno es sin cuestionarse demasiado. Como una inercia, ¿no? En la que te lleva también la cotidianidad. Uno va y abre la heladera y saca, no sé, un jugo, No te se estás sirve el vaso. preguntando,
sobre tu muerte y la posibilidad de tu existencia. Estás perdido en el uno. Uno tiene que hacer esto, uno tiene que Yo en el hacerlo. aire empiezo a pensar en mi muerte, es un montón. Bueno, Es que no podíamos esa es la idea. No, sería Por imposible. eso la Ya caída. bastante que le dedico un buen tiempo a eso, pero como toda persona normal, pero... De bien. Claro, Como una persona- uno hace. Una persona de bien piensa en el Imperio Romano, piensa en la muerte y piensa en todas esas cosas. Pero bueno, ahí. Es que de hecho Heidegger dice que uno cuando piensa en la muerte lo piensa de un modo que encubre el real ser para la muerte, para el fin. Porque todos sabemos que un día uno se va a morir, Sí. pero no es esa angustia real a la que, no sé, si alguna vez les pasó que a la madrugada de repente te sentís como abismado por algo que no tiene nombre, que es como un silencio que te permea, decís, ¿qué carajo soy? ¿Qué es esto? Y no es. Pero después vivimos en, uy, no, tengo que llegar al trabajo, se me hizo tarde, qué chota voy a comer hoy. Cuando los padres llegan finalmente, ¿no? A este túnel, Chihiro tiene miedo. Ellos se pierden en el barrio, tratando de encontrar el barrio y llegan a un lugar que no saben lo que es y va. Y el padre dice, vamos a ver, ¿viste? Como que él ya entiende todo. Y Chihiro tiene miedo. Eso también la va a hacer como tener cierto lugar más cuidadoso, ¿no? También hablando del cuidado, de la cura, e incluso de respeto hacia lo otro, ¿no? Total. Los padres no tienen ese respeto porque se comen una comida que ellos encuentran ahí. Dicen, no importa, yo después lo pago. También muy perdido en el uno, en la cotidianidad, en lo inauténtico. Los padres por sobre todo. Y se comen la comida de los dioses. Se la mandan. Y por eso, bueno, les cae sobre ellos este hechizo que es que se convierten en cerdos, ¿no? Que es como muy explícita la metáfora. Cerdos. Es imposible ser tan explícito. Sí, sí, Cerdos sí. comen mucho, quieren pagar todo con tarjeta de crédito, no pasa nada. Son dos cerdos gigantes Consumistas. capitalistas, mueren Sí. ahí en el rancho Exacta. de la Doria. Y hay de hecho... Serán jamón. Claro, y hay de hecho como esto que dicen, ¿no? De bueno, no pasa nada, después lo pagamos con la tarjeta. Es como, en ningún momento hay una dimensión de estamos en otro mundo, ¿no? Todo ya es como el mundo conocido, este mundo que conocemos se paga con tarjeta, si tenés plata ya está, o sea, no sos un ser en el mundo, sos un consumidor. Entonces, no pasa nada mientras vos tengas plata para pagar, comés, servite. En cambio, Chihiro tiene como esta precaución, ¿no? Que también es una manera del cuidado, la precaución. Y presta también atención como a unas sombras, a unas cuestiones que los padres no, vieron comida, olor rico y entra. Y ella como que va midiendo y empezando a ver que no es lo que parece el lugar donde están yendo. Sí, ella está un poco más conectada. Exacto, él dice, no, esto es un parque temático, dice el padre. Ella dice, ¿dónde estamos? Dice, no, esto es un parque temático, en Japón en tal año. Además, siempre con mucha certeza, ¿no? Como, claro, esto es esto, listo. O sea, a cada pregunta que pudiese abrir, él cierra. Y la madre lo mismo. O sea, ellos como que, a ver, poniéndolo como un poco, no es que ellos son malos o que este es un estado... Miyazaki tampoco que trabaja sea de la cotidianidad. en esos términos. Uno está caído, o sea, en tanto somos en el mundo, en tanto ser en el mundo que es el Dasein, ya está arrojado, ya está caído en esta cotidianeidad. Entonces, vivimos todos normalmente en este estado, no es que son pecadores, no es la caída cristiana, o sea, estamos ya arrojados. Se podría hacer un paralelismo, pero en un punto digo como el Dasein, cuando decimos Dasein decimos el ser ahí, que es como... Poniendo en palabras cotidianas sería el sujeto, pero es que en cada caso es uno mismo, es yo mismo, ¿no? ¿Es lo que soy o es lo que tengo que entender que soy? No, es lo que soy. Es lo que No soy. hay nada para Yo entender. tengo un Dasein En vez de decir- sin ponérmelo a pensar lo que soy, sin poder capaz de descubrirlo en toda mi vida, yo ya soy un Dasein. Ya sos un Dasein, tal En cual. vez de decir ser humano o sujeto, Heidegger usa la palabra Dasein para separarse de la tradición. La tradición moderna decía el sujeto para referirse a la persona, ¿no? Heidegger se quiere separar de eso porque no está pensando en términos del sujeto y el objeto como algo que se le opone. Está proponiendo una nueva forma de pensar, en definitiva, sí, al ser humano. O sea, no, Humano en un estado más moderno, con... más o- contemporáneo, Más podríamos contemporáneo, decir. que Sí, moderno. porque como que él rompe con una... Ya se viene rompiendo un poco de antes, ¿no? Con la modernidad. En filosofía se suele separar en periodos modernidad, que llega un poco antes de Marx, Nietzsche, y ya a partir de esa época, 1800, empezamos a hablar de contemporaneidad.
Aunque ya de contemporáneo no tienen tanto, ¿no? De hecho, etimológicamente, ¿no? Dasein es el ser. O sea, la traducción sería, y la traducción que se le ubica es el ser ahí. ¿Por qué? Porque voy a tratar de no meterme mucho complicado, pero voy a la vez usar algunas palabras, porque bueno, la idea también es como... vamos probando, qué sé yo. Heidegger tiene una tradición que es la tradición fenomenológica. ¿Qué quiere decir fenomenológico? Que es el estudio del fenómeno, es decir, de lo que aparece. Entonces no se va a estudiar, siguiendo a los que saben algo de Kant, a la cosa en sí, sino que lo que va a aparecer es cómo aparece para cada uno. Entonces, el lenguaje que él intenta utilizar, que si bien se vuelve finalmente como bastante rebuscado, trata de ser como lo más reducido posible a lo que aparece. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Un ser que es. ¿En dónde? Ahí. O sea, es como... sujeto ya implica un montón de cosas, de categorías. Esto es previo a esas categorías. O sea, lo primero que tenemos es una existencia. Después Acá en este tenemos un mundo ente. tocamos las cosas, ya estamos arrojados a un mundo que ya existe, o sea, es como más chiquito. Y lo teórico, entender que decías, vos, va a venir después. O sea, el entender teóricamente solo va a poder darse si previamente está en la existencia como condición de posibilidad. Entonces, porque somos en una comprensión y estamos arrojados a este mundo y somos en este mundo, es que después podemos preguntarnos qué es el mundo o quién soy yo. Y ahí sí, quizás hablar de sujeto en términos como más ónticos. Objeto. Pero en la previa, digamos, vos primero sos un ser que es, y además el central ser que va a analizar Heidegger es el Dasein, porque es el ser que puede preguntarse por su sentido. O sea, las cosas, bueno, qué sé yo, el vaso va a remitir a la bebida va a remitir a la hidratación, o el vaso va a remitir a la mesa al cubierto. Pero en última instancia, todos esos útiles que nos hacen frente remiten a un por mor del qué o un por el cual, que es el Dasein, que es el que les da sentido para Heidegger, ¿no?, a estos útiles. No habría martillo si no hay una persona que clava un clavo. De hecho, el martillo no aparece como ante los ojos, en el sentido que uno dice, martillo es una herramienta. Aparece a la mano, vos agarrás el martillo y clavás el clavo. Y no te estás preguntando, es para clavar el clavo que hace la casa, lo estás haciendo. Lo estás haciendo. Recién cuando el martillo se rompe, por ejemplo, aparece el martillo ante los ojos y decís, uy, acá. Y la herramienta que puede hacer esto. Exactamente. Ahí aparece la cosa. Claro. Pero hasta ese momento está a la mano, no. Entonces, en última instancia, todo esto que es a la mano viene a referir a este Dasein, que es el que se puede preguntar por el sentido del ser. Entonces, por eso el objeto de estudio principal, objeto sin ser un objeto, de Heidegger va a ser el Dasein, el ser que es en el mundo. Y entonces, volviéndonos un poco, todos estamos arrojados ya a este mundo como ser que somos, y la caída es estructural de nosotros como seres vivos. Todos vivimos en esta precomprensión media, en esta publicidad, en este estado como de interpretado, de ya entendido. Entonces, eso también va a estar en Chihiro, va a estar en los padres de Chihiro, va a estar hasta en Yubaba. Yo creo que, claro, que en Chihiro es bien que no está... A mí me gusta el término de la inautenticidad, ¿no? Como que por ahí es heideggeriano, pero también nos ayuda a bajar un poco a tierra, que cuando se vive en el uno e inmerso en la cotidianidad, estamos viviendo en un estado de inautenticidad, donde el Dasein, o sea, la persona, no se encontró frente a frente con su sí mismo, con su posibilidad, con su existencia, no se está haciendo cargo de su existencia, sí. Y para mí esta inautenticidad está en Chihiro un poco, mucho menos, totalmente, pero podemos pensar que cuando ella entra al mundo de los espíritus y tiene que ser contratada por Yubaba, y en ese contrato Yubaba le roba el nombre y solo le deja el nombre Zen, ahí hay para mí como una radicalización de la inautenticidad en Chihiro, ¿no? Al punto de que Chihiro en un momento se olvida su nombre. O sea, ella entra en esta dinámica de trabajar, comer, dormir. Que dicho sea de paso, me apasiona cómo en las películas japonesas siempre hay lugar para el comer, ¿viste? Que en las películas occidentales no está eso, ¿no? Como que
El personaje no cenó en toda la película. No comen, no duermen, no respiran. En las películas japonesas en general está eso. Pero bueno, como que ella en este momento, como decía Cata, entra como a hacer zen. Y La bueno, dinámica diaria del spa es y eso. chau. y en un momento, cuando sueña, ¿no? Que este Haku viene y le dice al oído como, nos vemos en el puente. Y ahí, recién ahí, Haku le dice, le da la tarjeta del ramo de flores donde aparece el nombre de Chihiro. Chihiro como que recupera a sí mismo en un punto con esta vocación que podríamos llamar la vocación de Haku. Claro, como un llamado de la conciencia, ¿no? de Haku. Y recién ahí ella puede decir, uy, me había olvidado que yo era Chihiro. O sea, estaba tan inmersa en el uno, en esta vida Uno cotidiana. tiene que trabajar. Si uno lo mira, va como a la par, a medida que ella va perdiendo su identidad, mejora su calidad de empleada, digamos. Encima. Es porque empieza, el primer día se le cae un balde, no sé qué, esto, aquello, y después termina, La empleada del mes. claro, la empleada del mes salvándole la vida a un espíritu del río, súper, Haciendo ricos a todos. Súper sucio. claro, súper le saca toda la mugre, todo lo mundano, todo lo que el mundo contamina, y fue ella chiquitita, trepando entre el barro, entre todo, consiguiendo las tarjetas, ya. Sí. Mientras más perdida, vamos, capaz que es un poco medio lo que pasa en el sistema, mientras más perdido estás con vos mismo, Más funcional. más funcional sos bueno, a ese entorno en el que vivía ella. Yo estaba pensando que tenemos esta radicalización de la inautenticidad en Chihiro, que como vos decís, Fer, cada vez, mientras más olvida su nombre y más se olvida de sí, mejor empleada es en definitiva, pero igual está angustiada Chihiro, no la está pasando bien, está preocupada por sus padres, hay una angustia que igual sigue estando ahí, ¿no? Como latente, y uso el término angustia no por nada, sino porque es un concepto heideggeriano y que quizás es una palabra que nosotros usamos mucho en el día a día, pero que en Heidegger tiene un sentido muy preciso y yo creo que sirve un montón para entender cuando uno dice estoy angustiado, estoy angustiada. La angustia, a diferencia del miedo, no es, por ejemplo, ¿no? El miedo es ante algo, ¿no? Le tengo miedo a las arañas, le tengo miedo a que tal cosa suceda. Sí. Exacto. En cambio, la angustia no tiene un algo, ¿no? No es Sí, todo- ante qué es la angustia. Uno puede o no descifrar el porqué, puede o no superarlas haciendo algo, o simplemente por una cuestión de tiempo o porque su mente se fue a otro lado. Como si la angustia lo que hiciera es como presentarte ante un ante qué que no tiene un nombre, porque el nombre de eso, ¿Ante qué estoy angustiada? Bueno, pero ella hubiera tenido sin la angustia esa revelación de conciencia de No, para eso a lo que que después la va a pinche, que la despierte y diga, Exacto. che, hey, seguí peleando por tu viejo, seguí tratando de No, volver al exacto. mundo. de hecho, ella en el momento como cotidiano, ¿no? La compañera de trabajo le dice, ¿qué te pasa? Porque la ve como mal. Ella dice, no, estoy mareada. Le ofrece comer, dormir mejor, como que... Está mareada, no puede, como no está en un momento del sí mismo donde se pueda permitir decir, estoy angustiada. Recién cuando, o entregarse a lo que realmente siente, recién cuando recupera su nombre, se quiebra y llora y se enfrenta a esta angustia que, como decía Cata, no es una angustia por entes intramundanos, como diría Heidegger, no es una angustia por qué voy a hacer con la plata este fin de mes, no sé, me dejó mi pareja, no, es una angustia ante algo que... Y de hecho hasta se refugia en lo intramundano, ¿no? Como que, uy, no, angustia no, bueno, me pongo a mirar el celu, scrolleo un poco, como que, Claro. no, me meto workaholic en el Para trabajo. escuchar música arriba, basta de escuchar melancólico. De hecho, Heidegger dice, y después cuando uno se pregunta qué es lo que lo angustiaba, la respuesta es nada, no era nada. Y justamente, era nada, era ante qué te angustias. Bueno, ante la posibilidad más propia, más peculiar del sí mismo, que es, en el fondo, la nada, que es un poco también el desarraigo en el que vivimos, ¿no? Donde, en última instancia, ¿no? Todo esto que decíamos, los útiles que hacen frente, remiten al Dasein. ¿Y el Dasein sobre qué cae? Digo, Sí, como, sobre sí mismo. ¿qué hay ahí? Hay como un sinsentido, una insignificatividad de este mundo en el que el Dasein vive, que es en un punto como lo que lo angustia y lo llama a esta nada, que va a después ser como lo que lo permita recuperar lo más peculiar de sí, en bueno, finalmente de ser para la muerte, ¿no? Como, pero no la muerte de, uy,
bueno, uno se muere, como hablábamos antes. No, de otra forma, de una, como que esta angustia que, o sea, es una angustia heideggeriana porque estamos hablando de ser y tiempo, pero vuelvo, para mí es algo que nos pasa a todos, el hecho de a veces sentirnos te veo bajoneados o así, como no sabes por qué. Es que en la angustia no te encontrás con Heidegger. No, Te encontrás con el sí mismo. te encontrás con vos mismo, pero Heidegger le puso un nombre a eso, ¿no? Como, estoy triste y no sé por qué, estoy angustiada, esa angustia sí, de la existencia, ¿no? La famosa angustia existencial, la definitiva, ¿no? Es literalmente Y eso. pero lo que permite esta angustia, que eso es maravilloso, porque también hay algo, ¿no? Del mundo en el que vivimos que nos hace como escaparnos de eso. Me pongo a mirar TikTok, no estoy angustiado, me pongo a mirar TikTok. Pero esta angustia posibilita que el Dasein, es decir, cada uno de nosotros, nos reconozcamos como seres arrojados a este mundo de posibilidades, nos reconozcamos como posibilidades definitivas, porque justamente la particularidad del Dasein, y por eso habla de Dasein y no de sujeto, es que es un ser que está abierto a las posibilidades. O sea, sí, el martillo puede servir para clavar un clavo, pero de pronto también puede servir para otra cosa, ¿no? Tiene esa posibilidad también el Dasein mismo, ¿no? Como que nada está determinado, ni el Dasein es un ser ya cerrado y determinado. Y hay una última posibilidad que es tremenda, que es la muerte. Y vos te das cuenta, ok, Que es como el tope final, ¿no? Es como el absoluto bueno, hasta acá. O sea, es como el último límite en un punto también, que es el límite que, no me sale la palabra, pero que raramente abre. O sea, en vez de ser un límite que cierra, como es el constante y cotidiano encubrirse y tapar, este es como un límite que al revés te abre, decís, opa. Entonces, bueno, como que frente a este flotar en la vida como sin base, bueno, de repente se descubre ese explotar, ¿no? Y decís, y ahí te encontrás con lo más propio de vos mismo que existís. O sea, en el fondo es eso, antes que, no sé, Claudio Contador, sos un ser que existe. O sea, antes que una combinación de cuerpo y alma, sos un ser que está arrojado al mundo, que existe y que con un otros. día va a morir. Y que un día va a morir y que existe con otros. También ahí me parece como muy interesante el vínculo que se arma entre Haku y Chihiro. Si bien Heidegger no habla mucho del amor. No, para nada. De Para hecho, nada. como que la crítica que le han hecho a Heidegger es que sea muy asexuado el Dasein y tampoco entra mucho la posibilidad del amor. Bueno, ¿no? Un poco lo que decíamos antes, que sabrá Bueno, Muy difícil. polemiquísimo. Después nos podemos meter muy por arriba en eso. No por polémico, porque no hay problema, pero bueno. Él Sí. ya no lo puede debatir tampoco. Claro, sí. Pero sí, sí habla de esto afectivo y cómo lo afectivo tiene un puente con el otro. Entonces, en este ser con otros, hay dos maneras de ser con otros. Se puede ser uno con el otro, que es como este modo de, bueno, ¿no? Llevándolo a la película. Chihiro entra a este mundo y aparecen como estos espíritus, los ve, cada uno es diferente. Entonces ahí hay un otro que es otro justamente, ¿no? Llevándolo un poco más de Riviano. Como hay otro que es otro, que aparece como diferente. De repente cuando ella cae en el uno, cuando está caída en el uno, cuando está en este estado más impropio, el otro no es un otro, es un cliente. El espíritu pasa a ser cliente. Los bichos estos raros con los que está ahí van a ser con él. Sí, el pato gigante, el sapo pequeño. No importa, son dos clientes. Todo. Clientes o compañeros de trabajadores, sí. trabajo, Claro. o jefes, o como en esta jerarquía, pero todos están como ubicados, cada uno en su lugar. Y de repente lo afectivo permite tender un puente con el otro, donde aparece el otro, que ya no es Haku empleado de Yubaba, aprendiz de brujo, es el espíritu de Haku. Y Haku mismo se encuentra en eso. Y Chihiro recuerda el nombre de Haku. Haku le recuerda a Chihiro su nombre. Ah, hermoso, es increíble. Chihiro le recuerda a Haku quién es él, ¿no? Entonces como que ahí hay, uno podría decir, o bueno, uno no, nosotros en este caso podríamos decir que hay una dimensión del amor que permite el ser con otros desde un lugar como mucho más propio, ¿no? Que el común ser uno con otro, vamos todos en el subte, cual vacas, ¿no? Ahí siguiendo para adelante, y de repente te encontrás con
con un otro que es otro y que uno puede llegar a amar también, ¿no? Y que te permite entrar en la dimensión del cuidado. Porque hay algo con el cuidado que para Heidegger es muy importante. Claro, es un concepto. Cuidado es un concepto. Y cuidado de sí, que también se puede rastrear en la filosofía desde Sócrates, ¿no? O sea, el cuidado de sí es la posibilidad ontológica en Heidegger de ser en este estado más propio, ¿no? Y de atender al otro. Él usa el término cura, que es este poder ser con otros desde un estado, perdón que me repito mucho, ¿no? Pero en este estado como más genuino, ¿no? Más auténtico, tal cual. Y salir de este mundo de habladurías y poder, en este caso, hacerle lugar a lo afectivo, ¿no? Como al llorar, por ejemplo, como decíamos en esta escena donde Chihiro se quiebra y puede llorar. Deja de decir, no, estoy mareada. ¿Cuántas veces nos preguntan cómo estás? ¿Estás para el orto? Y decís, cansado, ¿no? Como que es la típica, ¿no? Cansado, estás para el orto. Yo me quedé pensando que es verdad, ¿no? Heidegger no tematiza el amor ni la sexualidad y cuando estábamos siguiendo la película a través un poco de ese tiempo, es como, uy, ¿dónde metemos el vínculo de Chihiro con Haku? Y bueno, una posibilidad era esto que estabas planteando de traer el ser con, pero también, no sé, a mí tirando un poco de los pelos, ¿no? Claramente. Haku como que posibilita cierto llamado de la conciencia, ¿no? Porque hay como una instancia en Heidegger después de la angustia que sería, o sea, que la angustia posibilita este llamado que nos llama justamente a lo que veníamos hablando del ser más propio, de enfrentarnos con nuestra existencia, con nuestras posibilidades. Soy yo la que tiene que tomar una acción para esto, soy yo la que le tiene que dar significado, porque además después me voy a morir, así que Tengo que resolverlo. Sí, mejor me pongo las pilas. Te lleva a eso, ¿no? Haku posibilita para mí eso en ella, o sea, es clave, claro, le devuelve el nombre, o sea, dejas de estar perdido en lo impropio y en lo inauténtico del trabajo, por ejemplo, ¿no? De lo intramundano para recuperar tu nombre, y se vuelve más valiente Chihiro, empieza a tomar decisiones, ¿no? Que ya que traías lo del bebé, la hermana de Yubaba, que me vas a recordar. Es Zeniba. Lo convierte al hijo de Yubaba en un ratoncito y Yubaba no lo reconoce. O sea, Yubaba dice que es esta rata. Lejos la peor madre del mundo. Sí. Y de hecho Haku le dice, te estás olvidando de algo, me parece que te estás olvidando de algo. Muy importante, algo muy valioso. Ella está fuera del cuidado, o sea, de hecho hablábamos un poco de que tenemos como estos dos puntos, ¿no? Por un lado Yubaba y por otro lado Zeniba, como... Bueno, Yubaba vive una vida muy impropia, está caída en este mundo del poder, la ambición, la plata, el oro, ¿verdad? Y a tal punto que no reconoce ni siquiera a su propio hijo. En cambio, Zeniba, que es una bruja que tiene el mismo poder, o sea, se da a entender que tiene el mismo poder, son gemelas, las mismas posibilidades de ser, elige una vida mucho más propia, en el sentido de que, bueno, ella sí reconoce, esa le hace ver a su hermana en un punto que no reconoce, y incluso lo ayuda al hijo de Yubaba, su sobrino, a reconocerse a sí mismo, ¿no? Porque en este estado adentro de la habitación, como en almohadas, en el que vivía el bebé no había ninguna posibilidad de nada para él. Y de repente ya como que lo arroja al mundo un poco, ¿no? Como, bueno, curtite. Le pasa bárbaro encima. Y al tío le encanta. Y como que en ese viaje hay todo como una vocación, como una llamada que está representada en este viaje en tren, a volver a cada uno a su cinismo más propio, frente al desarraigo, ¿no? De esta caída en el común. Que ninguno recuerda su nombre, todos están ahí porque no recuerdan su nombre y así los domina Yubaba también, ¿no? Igual, y hoy más, digo, ¿no? Trayéndolo también a la situación de hoy, frente a este desarraigo, más que nunca las redes de solidaridad y las redes sociales, ¿no? Juegan un rol muy importante a la hora de poder cuidarnos y cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los otros. En un mundo que tiende al egoísmo y al estar perdido en lo inauténtico, cada vez con más fuerza. Y este aquietamiento, ¿no? Entonces, como es un aquietamiento porque en un punto o sea, quizás Chihiro, si no recordaba su nombre, se hubiera quedado trabajando de por vida ahí.
y no hubiera vuelto jamás. Ella puede volver como a ese estado más propio de sí. Somos todos Chihiro, todos somos Chihiro, todos somos Y da y Zen. vuelta, ¿no? Y da y vuelta, y da y vuelta, y da y vuelta. Todos somos Zen y todos somos Chihiro. Bueno, y como para ir cerrando, pensar un poco el regreso de Chihiro, ¿no? Al mundo de los humanos. O sea, ella vuelve al mundo de los humanos, pero no es la misma. Le pasó de todo. Y para mí justamente le pasó ser y tiempo. No, es eso, se angustió, respondió a la llamada, se encontró con su ser más propio. Y en eso, bueno, también fue ayudando al parecer a otros a encontrarse con su ser más propio. No ella como Chihiro, sino ese acontecimiento de que aparezca una nueva humana en la empresa esta, en el balneario, en el spa, eso. Pausa. Porque no es un ascenso como, bueno, me ilumino y me voy. Hay un regreso, hay una ida, pero hay una vuelta. Que también está en Sócrates. No sé, hoy me pintó la Socrativa. Mañana vemos, ¿no? Pero bueno, también con esto del cuidado de sí, ¿no? Pero hay un volver a estar con otros. No es que se va y queda absorta en su logrado. Claro, ya está, yo ya me pasé al mundo de los espíritus. Y incluso cuando vuelve a los padres, los abraza. Sí. Entonces, y los reconoce, ¿no? Ahí sí los reconoce, a pesar de ser... Cuando ella logra ser sí misma, o sea, Sí. reconoce a los padres y entiende que volver sin ellos tampoco sería sería algo. Y ahí aparece algo del mito, ¿no? Ahora no me sale el nombre. ¿Cómo se llama ese mito? Que la chabona que va al Hades y el chabón y cuando vuelve no puede mirar para atrás. Ya sé cuál te pero El no me mito sale. al final es que ella debe salir del mundo sin mirar Sin mirar para atrás. Porque si Y no mira mira. para atrás, Lo sabemos. no volvería ahí a ese estado. La única manera de salir Es de mirar Un para poco atrás. como, bueno, hay que seguir para adelante. ¿Hacia dónde? Bueno, hacia la muerte. soltá y andar y vas a lo finito. Además ella deja de lado un mundo eterno por uno finito, pero un finito real. Total. Concreto. Total. Y además, sí, y aprendí un montón, ¿no? Porque hasta hay como guiños que son muy Miyazaki, cierta cosa medio ecologista, ¿no? Que no sé si él se lee en esos términos, pero sí es leído en esos términos. Y eso también se relaciona bastante con Heidegger y toda la crítica como a lo calculador, Y la naturaleza la tecnología calculadora y demás. Y hay hasta una crítica a los ríos contaminados, porque Haku y también el otro dios del río, bueno, Haku es el río en el que ella se cayó cuando era pequeña y la llevó hacia lo bajito para que no muera. Es un poema de amor. Es el amor. Es muy y es el tierno. amor por la tierra también, ¿no? Y es también un poco el arraigo que uno puede encontrar en tanta desazón como, bueno, hay claramente una crítica a la técnica, como al conocimiento aplicado solamente al desarrollo técnico sin poder preguntarnos por qué, para qué, de dónde, por qué tanto, para qué necesitamos tanto y para qué todo ese oro, podríamos preguntarnos, ¿no? En el fondo, miren cómo convierte en está arena. o sea, ¿quién es realmente más feliz? Más Si se puede propia. usar la palabra. Cierto, termina consiguiendo una abuela, viste que al final. Sí, abuelita. Dice abuelita, e incluso le dice abuelita a Yubaba, y Yubaba queda como, Sí, perpleja. wow, ¿qué es esta dimensión afectiva nueva? ¿Que yo puedo ser una abuelita? ¿Puedo no ser una Puedo ser buena persona. simple jefa? ¿Puedo tener vínculos reales con un otro? La verdad que es una película hermosa. Nos deja aprendizajes por todos lados y es una locura muy linda. Sí, si no viste Chihiro y te la spoileamos toda, bueno. Perdón, la hubiese visto en estos 20 años. La hubiese visto cuando viste el título del podcast. O sea, si viste este podcast y no viste el viaje de Chihiro... Igual seguramente estás muy caído en el 1, pero seguramente la viste, pero anda a verla de vuelta porque es un peliculón. Y mostrásela a tus sobrinos, a tus hijos, a Nietos. tus nietos, tus nietes. Bueno, gracias por invitarme. La verdad que la pasé re bien. Me sentí súper cómoda. Les agradezco mucho. Gracias a vos, Sofi.